Muy buenas tardes a todos. Seguimos con el desarrollo de las unidades de la materia tributación. Hoy corresponde hablar sobre la causa en el derecho tributario. El derecho tributario sabemos que es una rama del derecho financiero. El mismo se encarga del estudio y regulación de los tributos y de las obligaciones de lo que se derivan, ¿verdad? De este modo se encarga de regular la relación que surge entre la administración y contribuyente al producirse el hecho que origina el tributo. La causa de la obligación tributaria. La causa de la obligación es la capacidad contributiva, o sea, la capacidad económica del individuo sometida a la soberanía de un Estado para que pueda contribuir con el pago de los gastos públicos o para que se pueda cubrir los gastos públicos. Se entiende también por causa o fuente de las obligaciones dentro de la teoría general de los diversos hechos que dan nacimiento, por ejemplo, los contratos, delitos, la ley, cuyos actos pueden resumirse en la voluntad, los hechos ilícitos y la ley, ¿verdad? En materia tributaria, la causa presenta una naturaleza diferente a lo civil. En esta, como se ha visto, se mide la causa por la contraprestación del por qué va a pagar tributo. En materia fiscal, sin embargo, ella no sería posible cuando se sabe que el servicio público que satisface el tributo con su función de recurso estatal no resulta divisible entre los individuos, que no se puede dividir. Algunas opiniones han negado la existencia de la causa para la obligación tributaria. No es valedera, por ejemplo, la negativa, ya que al principio general según el cual hay obligación sin causa, pero que también debe aplicarse al derecho público. ¿Qué son las causas desde el punto de vista jurídica? La causa resulta tan importante en la relación impositiva como la validez de una contribución y se determina en primer término como su constitucionalidad. La causa de la obligación está incita en los principios impositivos de la Carta Fundamental y en todo el sistema tributario de cada país está fijado eso. Entonces, la existencia de algunos preceptos constitucionales, tales como se establecen la igualdad, la proporcionalidad y la equidad de los tributos. Por ejemplo, no importa si vos sos menos pudiente o más pudiente, si tenés el mismo tributo, entonces se paga el mismo monto, y los relativos al sistema jurisdiccional creado por toda la organización jurídica confieren a la causa una extraordinaria influencia, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Sin embargo, la doctrina fiscal se ha detenido a considerar otras bases de justificación de las causas del tributo. Por ejemplo, la causa de la obligación tributaria sería la capacidad contributiva, o sea, la capacidad económica del individuo sometido a la soberanía de un Estado para que pueda pagar su impuesto, para que se pueda cubrir los gastos públicos. La capacidad tributaria decíamos que se entiende como la actitud que el sujeto pasivo de obligación tributaria que está comprometido a pagar para que a través de ella se pueda sostener los gastos del Estado. Ello implica que no se puede gravar allí donde no existe tal actitud, ¿verdad? La carga de la tributación debe distribuirse entre los individuos teniendo en cuenta su capacidad económica. Depende de su capacidad económica y dónde, en qué tributo se inscribe, qué trabajo realiza para satisfacer la obligación fiscal. Esta capacidad de prestación económica es lo que comúnmente se le llama capacidad contributiva. Si una persona realiza varias actividades, entonces significa que su capacidad contributiva va a ser mayor, que consiste en la actitud económica personal que soporta las cargas públicas en mayor o menor grado dependiendo de las actividades que realiza el contribuyente. Carácter subjetivo de la capacidad contributiva. ¿Qué se tiene en cuenta en el aspecto subjetivo de la capacidad contributiva? La teoría del beneficio
y la teoría de las facultades desde dos puntos de vista, entonces desde el carácter subjetivo, de la teoría del beneficio y de la teoría de las facultades. La primera teoría, sus dos exponentes máximos, estos dos autores manifiestan la capacidad contributiva en relación a los beneficios producidos a los contribuyentes por la actividad del Estado y de la sociedad. La misma consiste en la riqueza que se gana como en la riqueza que se gasta, ¿verdad? ¿Qué tanto gana el contribuyente y qué tanto gasta el contribuyente? ¿Qué beneficio recibe y qué beneficio otorga sería, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto también recibió una crítica. Se ha dicho con el criterio que su fundamento pudo o podría tener razón dentro del régimen de un Estado primitivo, de cómo comenzaba, ¿verdad? De donde la pena que ocasiona el pago del tributo guardaría relación con los beneficios recibidos. De acuerdo al beneficio que uno recibe, va pagando sus impuestos, sería más o menos. Sin embargo, la teoría de las facultades, esta teoría más generalizada en materia tributaria, indica que todo Estado debe contribuir de acuerdo a su capacidad, es decir, en proporción a la renta que respectivamente disfruten, que de todos los ingresos que va percibiendo dependiendo en qué está inscrito. En resumen, podríamos decir que la teoría de las facultades procura, al pagarse el tributo, que el sacrificio sea igual a las personas que lo han realizado. Una definición más clara de la capacidad contributiva está representada por la potencialidad económica que tienen los individuos, sometida a la soberanía fiscal para que puedan pagar sus tributos y de esa forma el Estado paraguayo cubrir los gastos que existen a nivel Estado o a nivel país. En otras palabras, podríamos decir que la capacidad contributiva, digo bien, hace referencia a la capacidad económica que tiene una persona para poder asumir la carga de un tributo o de una tributación, ya sea de un país o de una localidad, ¿verdad? La capacidad contributiva y sus elementos. La capacidad contributiva consta de dos elementos fundamentales, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Sabemos que el elemento objetivo está dada por la riqueza que exhiben los contribuyentes o por lo que posee, sea la renta, el consumo o el patrimonio de la misma. Sin embargo, el elemento objetivo se ha de encontrar en la actitud individual para contribuir. Si falta la actitud, debe acordarse la excepción impositiva en este caso, en lo que refiere al elemento subjetivo. Capacidad contributiva general o parcial. ¿Qué tipo de capacidad contributiva es la general o parcial? Esta capacidad puede exigirse teniendo en cuenta la actitud económica que en general posea un individuo, ya sea considerado todas las riquezas o rentas que él mismo distribuye, o bien atendiéndose también a una actividad a que está dedicado. Limitado de tales rentas o riquezas, entonces en base a eso se tiene en cuenta. El gravamen se exige en cada caso según se tenga en cuenta la capacidad general o parcial del contribuyente. En este caso es referente a la capacidad contributiva general o parcial. A continuación tenemos la capacidad contributiva propia o por representación. Se ha dicho que el sujeto imponible es siempre un sujeto de derecho en cuanto lo establezca la ley. El sujeto de derecho no puede alterarse frente al fisco. No obstante ello, a la ley establece la distinción entre los contribuyentes directos y los responsables por deuda ajena. Ya estudiábamos en la clase anterior quiénes son contribuyentes y quiénes son responsables. Si, por ejemplo, una persona está autorizada para ejercer la administración de todos los bienes de otra persona, esta debe responder por la deuda impositiva, en este caso es el representante. Carácter subjetivo de la capacidad contributiva. La capacidad contributiva tiene un carácter prevaleciente subjetivo.
¿Qué significa eso? Que la riqueza de que dispone un contribuyente debe atribuirse ordinariamente a un sacrificio personal de su salario, de todo lo que ha realizado o por lo que ha percibido el contribuyente. Ello basta para reconocer la calidad subjetiva de esa capacidad o potencialidad económica para que pueda contribuir con el Estado. Las manifestaciones complementarias de la capacidad contributiva deben verse en la riqueza ganada, la riqueza gastada y los beneficios obtenidos de las obras del Estado paraguayo en este caso, ¿verdad? Identificación del principio de la capacidad contributiva con el concepto de la causa jurídica del impuesto. ¿Cómo se identifica la capacidad contributiva? El tributo, al tener en cuenta las manifestaciones de riqueza, porque se realizan declaraciones juradas que presentan el hecho imponible, lo hace en base a la magnitud de su riqueza, de acuerdo a lo que posee o la cantidad, tomando como unidad de medida la tasa que la ley señala para la obligación tributaria con la capacidad contributiva indicada por el hecho imponible. Pero también podría pensarse entonces que la causa jurídica del tributo estuviera dada por la mera verificación del presupuesto de hecho que la había previsto. Pero ¿qué sucede? Ninguna de esas consideraciones nos puede llevar a causa técnico-jurídico del tributo. Esta debe buscarse como eminente en el mismo hecho o emanante en el mismo hecho jurídico de la relación jurídica tributaria y explicar su naturaleza o las características de dónde consiguió o cómo es poseedor de dicha riqueza. Se dijo que la causa también es la circunstancia o el criterio que la ley asume como razón necesaria y que sea suficiente para justificar, y de esa forma para que se pueda verificar un determinado presupuesto de hecho previsto por las normas fiscales. De ahí derive la obligación tributaria, ¿verdad? Fuente de la obligación tributaria. ¿Cómo definimos la fuente de obligación tributaria? Desde el punto de vista jurídico financiero, y la diferenciación entre ambas, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista financiero. En derecho privado se identifican los conceptos de causa y fuente de las obligaciones con los diversos hechos que dan nacimiento a una obligación, y de esa forma concretándose las 5 fuentes clásicas de la obligación en los contratos, los cuasi contratos, los delitos y los cuasi delitos, a la ley. En materia fiscal, sin embargo, es considerado o es conocido el principio de legitimidad, según el cual no puede aplicarse un tributo sin una ley que previamente que esté establecido. De ahí entonces es que se debe inferir desde el punto de vista jurídico que la fuente de la obligación tributaria sea necesariamente basado por ley, la cual es de carácter universal. Siguiendo con las fuentes de obligación tributaria desde 2 puntos de vista, jurídico y financiero, y las diferenciaciones. No obstante, no implica desconocer la presencia de situaciones especiales. Desde el punto de vista financiero, la fuente de la obligación tributaria es la misma riqueza a la que se le aplica el impuesto o de donde se saca su producto en algunos casos. El objeto puede ser la fuente y en otros un valor de riqueza distinto. Por ejemplo, así ocurre que la renta sea objeto de imposición y el gravamen respectivo se paga como parte de esa misma renta. Fuentes del derecho tributario. Se considera como fuente del derecho tributario la Constitución, los tratados, la ley, actos con fuerza de ley, el reglamento, la construcción administrativa, la jurisprudencia general y la costumbre. Estas son 8 de las fuentes del derecho tributario que a continuación analizaremos detenidamente. Siguiendo con las fuentes del derecho tributario, encontramos la Constitución. ¿A qué refiere la misma?
Es la fuente jurídica de mayor jerarquía. Nosotros tenemos la Constitución Nacional en nuestro país. Es la ley suprema en la que se contienen los principios generales fundamentales de todo ordenamiento jurídico en general, del cual el sistema tributario forma parte. Está estipulado en nuestra Constitución Nacional. Tratados internacionales. ¿A qué refieren los tratados internacionales? Son los acuerdos firmados por dos o más estados o países que pueden obligar a ser cumplida por los ciudadanos o sujetos. La validez y la jerarquía jurídica de los actos deriva de la ley interna que los ratifica. Siguiendo con las fuentes del derecho tributario, la ley. La ley es la fuente de mayor importancia del derecho tributario. El principio básico en materia tributaria es la legalidad. No hay tributo sin ley. Y esto rige respecto a todos los tributos y si no solo de los impuestos. Y no solo de los impuestos, la ley debe emanar en primer término el poder legislativo. Primero deben aprobar los diputados con la denominación del Congreso, luego para su promulgación y publicación por el Poder Ejecutivo. Actos con fuerza de ley, el siguiente fuente. Esta fuente está constituido por diversos actos no emanados del Poder Legislativo, pero cuyo contenido corresponde a materias que la Constitución reserva a la ley. Autorización de la Constitución al Poder Legislativo para que pueda delegar facultades, a otras entidades, actos con fuerza de ley por razones de emergencia y urgencias, decretos, leyes dictados por gobiernos, entre otros. Seguimos con el desarrollo de las fuentes del derecho tributario. Como eran 8, ya habíamos visto 4. El quinto es el reglamento. El reglamento constituye un auto administrativo emanado por el Poder Ejecutivo en su uso de su potestad reglamentaria, la cual está concedida por la Constitución para implementar y dar normas para la aplicación, ejecución y cumplimiento de la ley, ¿verdad? Luego el siguiente fuente es la construcción administrativa, el cual constituye fuente de derecho, no es fuente creadora de obligaciones tributarias sustantivas, pero sí creadora de otras obligaciones y productora de otros efectos jurídicos tributarios, la instrucción administrativa. Luego encontramos la jurisprudencia, que es una norma de juicio en la interpretación de la ley. El mismo constituye realmente una fuente de derecho objetivo general y abstracto que no está restringida en el caso en que se pronuncia. La jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales solo obliga a la administración al cumplimiento de lo resuelto en cierto caso particular. Finalmente está la costumbre. Para que sea considerada como fuente de derecho tiene que cumplir dos requisitos, el elemento material y el elemento representado. El elemento material consiste en la repetición de determinados actos o conductas varias veces, luego el elemento representado por la convicción de que esos actos o costumbres son obligatorias realizar. De esta forma cerramos el desarrollo de hoy. Muchas gracias por su atención.